Bueno, seguimos con humor negro. La gracia y el ingenio no siempre son propias del buen humor, hablando ya de buen humor, ya que el ánimo puede estar en una situación cavernosa y la broma sale al quite para restañar las zozobras del espíritu. Y con esto quiero hacer un poco de alianza con lo que dice Mariana, que me parece interesante, acerca del dolor en medio de una situación que parece de risa, ¿no? O que es de risa, pero encuadra también una situación dolorosa, emocionalmente difícil. El humor negro conlleva una alegría más escandalosa. ¿Quién pudiera burlarse de sí mismo? Los que son capaces de eso, y gracias a la providencia por ahí deambulan algunos, de genuinamente reírse de sí mismos, de atizar con mordacidad sus ridiculeces o la más lúcida de sus estupideces, son dueños de una inteligencia particular, capaz de no amilanarse por recibir esos azotes. Disfrutan, incluso, de exhibirse en medio de su ataque caníbal. Nunca olvidaré una de las experiencias más productivas y dolorosas, desgraciadamente, de mi vida, cuando en uno de los últimos días de la existencia de un querido amigo, mientras los presentes nos debatíamos entre el dolor y la inminente despedida, hacía bromas de los opilotes que volaban en círculos sobre su cama y decía, esto es algo que he repetido muchas veces, decía, velos, velos, ahí andan, cada vez más cerca de mis labios, de mi boquita, de mis nalgas de corazón. Si supieran que soy un melón echado a perder, no se arriesgaban. Los estaré viendo mientras se retuercen, cabrones. En la novela Santa María del Circo de David Toscana, un grupo de cirqueros en decadencia llegan a un pueblo abandonado, dispuestos a establecerse y con la esperanza de dejar el ambulantaje y de pisar tierra firme. Todo parece fincarse sobre un absurdo. A falta de historia en el lugar, se crean un pasado y un presente. La ironía en esta comunidad imaginada logra una parodia de las posiciones, los decretos y la convivencia carnavalesca de quienes no pueden desprenderse de su realidad, aunque actúen como si fueran otros. Según palabras de Toscana, en 1998, año de publicación de la novela, un periodista intentó filmar una entrevista con él en un circo que se montaba en la ciudad de Monterrey. El responsable accedió a su petición, mas al mencionar el nombre del autor, aseguró que si se acercaba, le romperían el hocico. Algo semejante ocurrió 2 años después, bajo la insignia de Canal 22 para una serie titulada Atrapados en la ficción. Se le informó al periodista que a ese señor no lo querían allí y se llegó a escuchar, ya no se sabe si fue un rumor popular o sucedió de verdad, que de verlo lo echarían sin chistar a la jaula de los tigres. Menciono la anécdota porque está cargada de humor. La postura de los cirqueros, con la integridad que quisiéramos para la plana política de este país, se mantuvo incólume ante lo que ellos consideraron una afrenta personal y excluyeron al que a su juicio se había atrevido a tergiversar la historia circense nacional. Al final, y muy a la par de esta línea de humor revestida de gracia, el autor, con la dignidad del que ha quedado al otro lado de la puerta, dijo: no sé si los cirqueros también amenazaron a Mancera y sus legisladores con romperles el hocico o echarlos a la jaula de los tigres. Supongo que no, al menos no públicamente. Por mi parte me siento contento del dictamen que, como críticos literarios, los cirqueros hicieron de mi novela. Si alguno de verdad me rompiera los dientes, me sentiría bien pagado. Me habría parecido un mejor juicio literario que cuando me llaman uno de los mejores escritores de su generación, en un país donde todos los que hemos publicado un libro somos uno de los mejores escritores de nuestra generación. La cita está plena de agudeza. No solamente se burla de sí mismo ante los hechos, sino que de pasada expone el teatro guiñol del sistema político en México y al final se da el lujo de tomarse en broma una afirmación pronunciada a diestra y siniestra por periodistas y críticos literarios, y también por autores. Una buena conjunción entre la ironía y la malicia que conducen al humor negro, tal y como lo muestra el siguiente fragmento de Santa María del Circo, la novela mencionada. Y dice así: por primera vez se había sentido en confianza con el grupo como para relatarles algo de su vida, algo personal. Les contó que uno de sus antepasados había sido presidente de la República y les explicó cómo perdió la vista del ojo izquierdo. Mi padre se encabronó conmigo y tomó el cucharón de los frijoles para darme una tunda. Yo, de imbécil, por querer ver cómo me pegaba, dejé los ojos bien abiertos hasta que el cucharón se me incrustó en el izquierdo. Me lo tajó como si fuera un huevo duro. Buscamos por todas partes mi pedazo de ojo y solo nos dimos por vencidos cuando en la cena mi padre preguntó si los frijoles tenían tocino. Como mi madre le contestó que no, él se fue a escupir al fregadero. Bien, hasta aquí
tenemos ya expuesta la parte del humor negro, lo que se propone para el día de hoy, y yo creo que el cuento, bueno, el personaje como debiera estar en un cuento que quiere provocar y que quiere inducir a que se siga leyendo por medio de esta estrategia, ¿no?, del humor negro. Me parece que entre los atributos del personaje está la capacidad que tiene para sobrellevar su situación con esa ligereza, como una iguana que toma el sol sin tomárselo tan en serio, ¿no? Sabe que no caerán los muros de su realidad, está consciente de ser una rata más en el laboratorio de la vida, seguro de que no saldrá entero de la experiencia. No importa, el juego es demasiado excitante per se. Aprende a burlarse de él mismo como si se tratara de alguien más, un pobre diablo, un escarabajo. La consigna me parece que tiene que ver otra vez con lo que Mariana mencionaba acerca del dolor, que el dolor, al ser traspasado por la fina lanza del humor negro, se puede transformar en placer. Hagamos un cuento tal vez con esa directriz, y si no, también busquemos lecturas alternas, que ya Mariana nos ha proporcionado una idea, por aquí tienen otra idea, y ya veremos con el doctor Ulloa qué nos propone también para leer esta semana y poder seguir en ese tema tan excitante, que a mí me encantan las personas que saben manejar el humor negro con genuinidad, y el que sabe escribirlo, pues qué mejor. Hasta aquí entonces, Moni, la conversación con el cuento.